Alejandro Magno es una de las figuras más famosas de la historia, conocido por su destreza militar y sus ambiciosas conquistas. Nacido en 356 a.C., Alejandro se hizo el rey de Macedonia a la edad de 20 años después del asesinato de su padre, Filip II. Desde muy joven, Alexander mostró un gran potencial como líder y estratega militar. Recibió una educación completa del famoso filósofo Aristóteles, quien le inculcó un amor por la cultura y la filosofía griegas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar informado de todos los increíbles documentales que subimos todas las semanas. Como rey, Alejandro tenía un fuerte deseo de expandir su imperio. Se embarcó en una serie de campañas militares que eventualmente se extenderían por 3 continentes. Su primera conquista importante fue Persia, que derrotó con éxito en la batalla de Granicus en 334 AC. Después de su victoria sobre Persia, Alejandro continuó su implacable marcha hacia el este, conquistando Egipto y fundando la ciudad de Alejandría. Luego dirigió su atención hacia el poderoso imperio persa, derrotando a su rey, Darío III, en la decisiva batalla de Gaugamela en 331 a.C. Con el imperio persa en ruinas, Alejandro empujó más al este, llegando hasta la India. Sus conquistas lo pusieron en contacto con varias culturas y civilizaciones, e incorporó muchas de sus costumbres y prácticas en su propio imperio. A lo largo de sus campañas, Alexander demostró habilidades de liderazgo excepcionales y una profunda comprensión de la estrategia militar. Forjó fuertes lazos con sus soldados, guiándolos con el ejemplo y ganándose su lealtad inquebrantable. A pesar de su éxito militar, Alexander enfrentó numerosos desafíos y contratiempos en el camino. Encontró resistencia de las poblaciones locales y enfrentó dificultades para mantener el control sobre vastos territorios. Sin embargo, perseveró, adaptando sus tácticas y estrategias para superar cada obstáculo. Uno de los logros más famosos de Alejandro fue la fundación de la ciudad de Alejandría. Se convirtió en un importante centro de comercio y cultura, atrayendo a académicos, artistas y filósofos de todo el Mediterráneo y más allá. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta Egipto, abarcando partes de la actual Turquía, Irán, Irak y Afganistán. Su objetivo era crear un imperio multicultural, fomentando la mezcla de tradiciones griegas y locales, fomentando el intercambio cultural y la comprensión. Sin embargo, las ambiciones de Alejandro no se detuvieron allí. Soñaba con conquistar el mundo y convertirse en el gobernante indiscutible de todas las naciones. Su implacable impulso y ambición lo empujaron a continuar sus conquistas, incluso ante los crecientes desafíos. Desafortunadamente, el sueño de Alejandro de dominar el mundo nunca se realizaría. En 323 a.C., a la edad de solo 32 años, cayó enfermo y murió en Babilonia. La causa de su muerte sigue siendo un misterio, con muchas teorías que sugieren que se debió a la malaria, la fiebre tifoidea o el envenenamiento. A pesar de su muerte prematura, Alexander dejó una marca indeleble en la historia. Sus estrategias y tácticas militares continuaron inspirando a las futuras generaciones de líderes militares, y su imperio sentó las bases para el mundo helenístico, mezclando culturas griegas y orientales. El legado de Alejandro se extendió mucho más allá de sus conquistas militares. Tuvo un profundo impacto en la difusión de la cultura griega, helenizando las tierras que conquistó y promoviendo la difusión de las ideas, el lenguaje y la filosofía griegas. Hoy, Alejandro Magno es recordado como uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos. Sus logros y legado continúan siendo estudiados y admirados, dejando una huella duradera en el curso de la historia. La historia de Alejandro Magno es de ambición, triunfo y tragedia. Su determinación inquebrantable y su incansable búsqueda de la grandeza han consolidado su lugar en la historia como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de todos los tiempos. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, marcando el comienzo del período helenístico. Los sucesivos reinos helenísticos buscaron emular las conquistas de Alejandro y construir sobre los cimientos que había sentado. Uno de los sucesores más prominentes fue Ptolomeo I, que gobernó Egipto y estableció la dinastía tolemaica. Bajo Ptolomeo y sus descendientes, Egipto prosperó como un centro de cultura y aprendizaje, con la famosa Biblioteca de Alejandría sirviendo como un faro de conocimiento.
Otro sucesor notable fue Seleuco I, quien fundó el imperio Seleucida, que abarca vastos territorios en Asia. Los seleucidas, al igual que otros reinos helenísticos, adoptaron la lengua y la cultura griegas, creando una fusión de tradiciones griegas y locales. El período helenístico fue testigo de un florecimiento del arte, la literatura y la ciencia. La filosofía griega, como la de Aristóteles y Platón, siguió influyendo en pensadores, mientras los avances en varios campos, incluso astronomía, matemáticas y medicina, se hicieron. En todo el mundo helenístico, las ciudades estaban adornadas con magníficos monumentos y esculturas, lo que refleja la grandeza y la naturaleza cosmopolita del imperio. El Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue un testimonio de esta era próspera. Con el paso del tiempo, la influencia de los reinos helenísticos disminuyó y finalmente sucumbió al surgimiento del Imperio Romano. Los romanos absorbieron la mayor parte de la cultura helenística, adoptando dioses griegos y costumbres, así como incorporando estilos arquitectónicos griegos en su propio recinto. A pesar de la decadencia de los reinos helenísticos, el legado de Alejandro vivió, dejando un impacto indeleble en el mundo. La difusión de la lengua y la cultura griegas allanó el camino para el eventual surgimiento de la civilización occidental, dando forma al curso de la historia. La historia de Alejandro Magno continúa cautivando a eruditos, historiadores y entusiastas por igual. Su vida encarna la búsqueda del poder, la búsqueda del conocimiento y las complejidades de la ambición humana. Las estrategias y tácticas militares de Alejandro revolucionaron la guerra, mientras que su visión de un imperio multicultural presagiaba el concepto de intercambio cultural y globalización. Más allá de su destreza militar, el impacto de Alejandro en la literatura, la filosofía y el arte no puede ser exagerado. Sus hazañas inspiraron innumerables obras de literatura, como la famosa epopeya griega, la Ilíada, y su historia ha sido inmortalizada por poetas, dramaturgos e historiadores a lo largo de los siglos. Hoy en día, innumerables libros, documentales y películas continúan explorando la vida y el legado de Alejandro Magno. Su nombre evoca imágenes de conquista y grandeza, un testimonio de su presencia duradera en la cultura popular. Antes de continuar con la última parte, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y marca con un like. Este gesto nos ayuda a poder seguir trayendo todas las semanas los mejores documentales. Sin embargo, como con cualquier figura histórica, el legado de Alejandro no está exento de controversia. Algunos critican sus tácticas despiadadas y el inmenso sufrimiento que sus campañas infligieron a los que conquistó. Otros cuestionan sus métodos y argumentan que su imperio era insostenible. Sin embargo, no se puede negar el profundo impacto que Alejandro tuvo en el mundo antiguo y las civilizaciones posteriores. Dejó una marca indeleble en la historia, dando forma al curso de los imperios e influyendo en la trayectoria de la civilización humana. A medida que continuamos explorando y analizando la vida de Alejandro Magno, su historia sirve como un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y la búsqueda perdurable de poder, gloria e inmortalidad. La historia de Alejandro continúa fascinándonos, ofreciendo vislumbres de los triunfos, tragedias y personalidad enigmática de esta figura legendaria. Desde su extraordinario liderazgo en el campo de batalla hasta su impacto cultural en el mundo, la historia de Alexander continúa resonando con nosotros hoy. Ya sea que estudiemos sus estrategias militares, profundicemos en las complejidades de la historia antigua o simplemente admiremos la grandeza de su imperio, el legado de Alejandro Magno sigue siendo una fuerza siempre presente en nuestra comprensión del pasado. La exploración de la vida y los logros de Alejandro es un viaje continuo, lleno de nuevos descubrimientos e interpretaciones. A medida que profundizamos en las complejidades de su personaje y el impacto de sus acciones, su historia continuará dando forma a nuestra comprensión de la historia. Alejandro Magno, un nombre que hace eco a través de los anales del tiempo, se erige como un testimonio de las alturas que la ambición humana puede alcanzar y la marca indeleble que se puede dejar en el mundo. A través de su visión, coraje y determinación, Alejandro forjó un imperio que transformó el mundo antiguo y sentó las bases para el mundo en el que vivimos hoy. Esperamos que le haya gustado el video. Puede encontrar en nuestro canal innumerables documentables que son increíbles. No se los pierda.